Hola a todos, a nuestros seguidores de Innovación, tanto del periódico como del podcast y como de Microdiálogos en línea, que bueno, en esta oportunidad tenemos un nuevo episodio. Y hoy vamos a conversar un poco sobre la realidad israelí con un amigo de la casa, con Dani Filk, que está en Israel, que ya hace 30 años está en Israel. Lo voy a presentar brevemente y después vamos a conversar un poquito de política y de sociedad y de la situación, como les dije, de lo que está atravesando Israel, sobre todo a partir del 7 de octubre. Bueno, Dani es médico, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, después en Israel hizo un doctorado en Historia y Filosofía en la Universidad de Tel Aviv y ahora es profesor en Ciencia Política en la Universidad Ben Gurión, ¿no, Dani? Es ahí Así es, donde sí. vos estás, y forma parte de un movimiento político, Standing Together, que es un movimiento formado entre árabes e israelíes, ¿no? Que No, obviamente, perdón, israelí, perdón, árabes y judíos israelíes, son ahí árabes está, ciudadanos de Israel. ahí está, mejor explicado por vos, Dani, que después si querés nos contás un poquito más. Así que bueno, esta es un poco la presentación. Dani, te agradecemos mucho el tiempo que te tomes para dialogar con nosotros. Eh, Gracias a y, ustedes. Y quería empezar esto, a ver, haciendo una reflexión, a ver qué opinas al respecto. Yo siempre digo que el campo de la paz, el campo de la izquierda democrática y pacifista y impulsora de los dos estados, viene muy golpeada claramente de lo que fue el fracaso de Oslo, la segunda intifada, y después como que la derecha en Israel ha captado el escenario político, ¿no? Los últimos, podríamos decir, de 2000 hasta ahora, ¿no? De hecho, no hubo un solo primer ministro israelí, no digo de izquierda, sino de centro izquierda, ¿no? Desde la caída de Barak, podríamos ir hasta ahora. Y bueno, y lo último es un gobierno quizás el más de extrema derecha de la historia, ¿no? Y el 7 de octubre yo creo que marcó dos cosas, ¿no? Y te quería preguntar sobre eso. Por un lado, un poco, no sé si la palabra fracaso es medio duro, de las propuestas de la izquierda, de la idea de convivencia, de la idea de los dos estados. De hecho, las comunidades más golpeadas el 7 de octubre fueron las del sur de Israel, los kibutzim, aquellos impulsores de la paz. Y como esta idea de los dos estados después del 7 de octubre quedó muy, muy golpeada. Y claramente también fracasó rotundamente para mí la idea guerrerista, la idea de la violencia, la idea del ojo por ojo, que durante 20 años fue la estrategia, podríamos decir, en mayor o menor medida de la derecha israelí, que claramente el 7 de octubre se vio también terminada, ¿no? Entonces la pregunta que te hago y para que te invito a reflexionar es, ¿qué es lo que viene frente a estas dos grandes frustraciones de la sociedad israelí? ¿En qué está pensando hoy la sociedad israelí? Bueno, yo en realidad, o sea, con mucho respeto, pero disiento de tu análisis. O sea, yo creo que lo que fracasó el 7 de octubre es la visión de que el conflicto es manejable sin hacer modificaciones. Que esa era la idea de Netanyahu. O sea, la idea de Netanyahu es de a poco forzar una situación en la que Israel no se puede retirar de los territorios ocupados, pero eh, sin modificar demasiado, por lo menos en un primer momento, el estatus legal de los territorios ocupados y fortaleciendo a Hamas con la esperanza de que si Hamas recibía dinero de Qatar, pero con la autorización de Netanyahu, eso iba a hacer que desistiera, digamos, de su ideología, pero la idea de fortalecer a Hamas era para cerrar cualquier posibilidad de fortalecimiento de la autoridad palestina, que la autoridad palestina estaba comprometida, está comprometida con la idea de los dos estados. O sea, la idea de la derecha israelí era manejar el conflicto para volver la posibilidad de los dos estados irrealizable. Eso estalla el 7 de octubre. De hecho, sí, querías preguntar No, no, algo. puntualmente para hablar sobre lo que yo dije al principio, digo, y hoy eso, a ver,
esa idea, coincido con vos, ¿no? Del fracaso de la estrategia de Bibi Netanyahu y su gobierno. Pero hoy la sociedad israelí no se queda sin alternativas, digo, según los números que llegan acá, las encuestas, ¿no ven como Ok. que se alejó más la posibilidad de la idea de dos estados? Sí y no, diría yo. O sea, Sí, de hecho, lo que queda después del 7 de octubre es de hecho la comprensión de que hay dos alternativas. Una alternativa es una paz justa que pasa por dos estados que pueden ser eh, dos estados, digamos, como dice el movimiento de Eretz Lekulanu, una misma patria, dos estados, o sea, existiendo dos estados pero en un tipo de confederación, o dos estados con más de nivel de separación. Yo creo que en ese sentido también el 7 de octubre le puso fin a la idea de un Estado binacional, que era una idea minoritaria en Israel, pero me parece que el grado de violencia que hubo el 7 de octubre y en Gaza desde el 7 de octubre hasta hoy, de alguna manera cierra la posibilidad, por lo menos en el futuro que uno puede prever, a la posibilidad de un Estado binacional. Políticamente en este momento no es viable. Y la otra posibilidad es el proyecto de la ultraderecha, de Smotrich y Ben Gvir, que es de alguna manera forzar a la expulsión de los palestinos. Pero de hecho hay en el territorio, digamos, entre el Jordán y el mar, hay alrededor de 7 8 millones entre 7 y 8 millones de judíos y 7 millones de palestinos, si consideramos también a los palestinos ciudadanos de Israel, más los palestinos de territorios ocupados, y ni los 7 millones de judíos nos vamos a ningún lado, ni los 7 millones de palestinos se van a ningún lado, y por lo tanto, de hecho, la única alternativa es encontrar algún camino para la paz. Las encuestas, y o sea, Dani, perdona, o sea, no sorprende que en un momento donde todavía se vive el trauma del 7 de octubre y en Gaza se vive el trauma de la destrucción del 70% de Gaza, no sorprende que, no, que las encuestas muestran que en los dos pueblos hay una minoría que en este momento apoya la paz, pero esa minoría está creciendo últimamente. Por ejemplo, en Israel hay ahora alrededor de un 60% de los judíos israelíes, si sumamos a los árabes israelíes más, que consideran que hay que poner fin a la guerra en Gaza y hacer un acuerdo que permita la vuelta de los secuestrados y que secuestrados. evite una guerra en el Líbano, cuyas consecuencias serán terribles. O sea que en ese sentido, sí, si vos haces una encuesta, pero una encuesta sería como una foto y los procesos políticos son una película, entonces hay que tener en cuenta el paso del tiempo y de hecho, o sea, yo estoy convencido, y entre paréntesis, el mundo también entiende, el mundo también se había, por muchos procesos, por el fracaso de la primavera árabe, por el lugar que tomó el enfrentamiento entre suníes y chiitas, entre moderados, países entre Islam moderado e Islam más radical. El conflicto palestino había quedado un poco de lado Claro. y por la guerra entre Rusia y Ucrania, por la pandemia. Y en este momento yo creo que hay una mucha mayor conciencia internacional que hace falta una solución para el problema palestino y esa solución pasa por una paz que implica la retirada de Israel de los territorios ocupados en el 67 y el establecimiento de dos estados. Y Dani, ahí apelando también a tu conocimiento de la sociedad israelí claramente y también de la sociedad palestina, ¿cómo te imaginás vos esta salida política, ¿no? Que ahí sí coincidimos, creo que hoy es la única posible, luego de lo que pasó el 7 de octubre. ¿Cómo te lo imaginás con algunos actores que uno puede imaginar que van a seguir estando ahí? Por ejemplo, el lado palestino Hamas, ¿no? Que lejos de perder ha ganado cierta popularidad luego de las masacres del 7 de octubre. ¿Cómo te ves eso?
Eso es un proceso largo, por supuesto. Del lado israelí pasa por, eh, primero por ir a elecciones y cambiar el gobierno. El cambio de gobierno no implica, o sea, está claro que hoy en día, como vos dijiste, la izquierda que habla claramente de un Estado palestino ha sido reducida a un puñado, digamos, Claro, pero primero sacar a este gobierno, que es un gobierno que, como dijiste, es el gobierno más de derecha que existió. Son sectores que son fascistas clericales, sectores que son religiosos fundamentalistas y nacionalistas, sectores ultraconservadores, el populismo radical de derecha. Esa es la mezcla que está en el gobierno. Entonces, primero hay que sacar este gobierno, ir a elecciones, un gobierno que fracasó en todo, en todo. absolutamente todo, ir a elecciones. En esas elecciones probablemente ganaría el centro, con una combinación de elementos de centro derecha y de centro izquierda. No, no es, o sea, muchos de ellos estarían en contra o no apoyan por lo menos en forma explícita la idea de un Estado palestino, pero la combinación de un cambio de gobierno en Israel más la presión internacional, más la eh, en la participación de países como Egipto y la autoridad palestina en la reconstrucción de la Franja de Gaza, por supuesto, terminar la guerra, ¿sí? Claro, Eh, Eso abriría un camino a un proceso que va a ser un proceso largo. Yo creo que en la medida en que el proceso, o sea, la historia israelí muestra que cuando se abren opciones de paz, los cambios en el apoyo son muy grandes. O sea, si vos te fijás meses antes del acuerdo de la visita de Sadat a Egipto, la mayoría de los israelíes no estaba a favor de devolver el Sinaí. Y sin claro. embargo, en el momento que Saddam llegó a Egipto, eso se transformó y hubo una amplia mayoría. Lo mismo pasó con el proceso de Oslo. Si vos te fijas, o sea, si uno se fija en las encuestas en el 91-92, no había una mayoría de israelíes que estaban de acuerdo en negociar con la OLP. Pero cuando empieza el proceso de Oslo y Rabin se encuentra en la Casa Blanca con Arafat, se genera esas mayorías. O sea, hay un proceso eh, dialéctico, diría yo, entre el público y el liderazgo. Entonces, eso implica un proceso que tiene muchos eh, escollos y muchos enemigos posibles en el camino, no queda la menor duda. Jamás no está interesado, o sea, la propuesta, la posición de Hamas es clara, es liberar a la Palestina histórica de la presencia judía. Y del otro lado, de nuestro lado, la ultraderecha religiosa mesiánica, los Smotrich y los Ben-Gvir piensan exactamente lo mismo. De hecho, cuando hubo un proceso de paz que podía llevar al establecimiento de un Estado palestino, mataron a Rabin, Claro. asesinaron a Rabin. O sea, es, es claro que el proceso de paz va a tener que enfrentar, y no es que estoy comparando entre No, la no, no, violencia claro. de Hamas y la violencia, estoy diciendo que hay escollos de sectores que pueden ser una oposición violenta a al proceso ese. Yo creo que, como dijo Amos Oz en algún momento, todos sabemos cuál va a ser la solución. La pregunta es cuánta sangre se va a vertir hasta que esa solución sea implementada. Y es incógnita ahora, obviamente se recrudece con la situación en el norte, ¿no? O sea, si querés nos podés contar un poquito cómo está viviendo también la sociedad israelí, esa otra amenaza, ¿no? Que bueno, es parte de lo Bueno, mismo, pero o bueno, sea, de otra envergadura parece, ¿no? es, o sea, hay dos cosas. Primero, hay decenas de miles de israelíes evacuados desde el 7 de octubre Claro, con todos los costos eh, económicos, psicológicos y también de salud. Ahí ya hay estudios que muestran que la mortalidad entre los evacuados aumentó mucho en estos 8 meses, mortalidad
no por violencia, Sí, sino por causas naturales, por el estrés, etc. Y Hezbollah es un enemigo mucho más peligroso, mucho más fuerte, mucho más armado y mucho más letal que Hamas. Eh, Hezbollah no está interesado en una guerra, está interesado es en mostrar que sí es solidario, desde su punto de vista, con Hamas, y por eso va a seguir con esa guerra, digamos, a y fuego de desgaste, lento, si se quiere, ¿no? y de mucho desgaste, pero la solución es clara. O sea, el mediador americano Amos Hochstein tiene ya un acuerdo por el cual Hezbollah se retiraría o sea, a, un, a una distancia de más de 5 kilómetros de la frontera, con lo cual dejaría de amenazar a los asentamientos más fronterizos de Israel, eh, pero ese acuerdo no puede, o sea, no se va a implementar toda vez que siga la guerra en Gaza. Por lo tanto, la alternativa es clara. Para evitar una guerra en el norte, hace falta terminar la guerra en Gaza. eh, y yo creo que hoy hay una mayoría que además entiende que este gobierno letal y fatal no puede ser el que lidere una guerra, porque es un gobierno que todo lo que hizo lo hizo no mal, lo hizo desastrosamente mal. Un gobierno que es una mezcla eh, fatal de fanatismo ultraderechista, estupidez y maldad. Las tres cosas mezcladas, y este gobierno no puede, o sea, no se puede ir a la guerra con este gobierno, y hay una alternativa. La alternativa es terminar la guerra en Gaza, que vuelvan los secuestrados cuyas siguen en peligro, y parar la posibilidad de una guerra mucho más letal con Hezbollah. Dani, ya para ir terminando y cerrando un poco el diálogo, me gustaría volver al impacto del 7 de octubre en la sociedad israelí. Vos estás hace 30 años en Israel, atravesaste varias Sí, crisis, me casi. imagino. En realidad, 43. Ah, bueno, está bien, me quedé corto. Hace mucho tiempo Sí, atravesaste varias crisis y uno obviamente desde acá, ¿no? Analiza y ve la situación y cree que el trauma generado por el 7 de octubre, por las características que tuvo la masacre y la violencia y lo que hizo Hamas penetrando en territorio soberano israelí, sacando de sus casas a cientos de personas, matándolo, bueno, todo lo que ya sabemos, ha generado un trauma, creo que yo no sé si es comparable con algún otro hecho en la historia de Israel. ¿Cómo percibís vos, ¿no? Como israelí, sí. como un profesional aparte, cómo percibís vos, cómo ese trauma se está procesando dentro de la sociedad israelí? Bueno, o sea, por supuesto, o sea, el trauma tiene que ver con eh, tres procesos, diría, o tres elementos. Uno es la barbarie del ataque, dos es la cantidad de muertos, y tres es lo inesperado. O sea, la quiebra, había una ilusión de que el ejército puede proteger. Eso se rompe, en ese sentido es un trauma parecido al trauma de la guerra de Yom Kippur. La diferencia con la guerra de Yom Kippur es que en la guerra de Yom Kippur tuvo arriba de 2.000 muertos, que para un país con el tamaño, o sea, con el tamaño de la población de ese momento, era mucho más Mucho. significativo como porcentaje, ¿sí?, de la población, pero eran soldados, todos los muertos eran soldados. Acá la mayoría de los muertos el 7 de octubre eran civiles, y yo creo que eso es una diferencia. O sea, es distinta la posibilidad de elaborar la muerte de alguien que, incluso en el caso, o sea, incluso en un caso como el de Israel, donde los soldados son reservistas y entonces son
civiles soldados, pero de todas maneras están en ese momento de uniforme y como soldados, y de alguna manera uno acepta en el momento que va al ejército que el riesgo de vida es parte del ir al ejército. Cuando alguien está durmiendo en su casa a la noche como civil, la Claro, sensación de indefensión y de inseguridad es mucho mayor, y en ese sentido el trauma es mayor. Y yo creo que es muy difícil, estamos muy cerca del trauma, pese a que ya casi pasó un año, como para saber cómo la sociedad lo procesa. Yo creo que en términos generales aumentó la sensación de inseguridad, disminuyó la alegría y también hay una especie eh, digamos, de toma de conciencia de, de lo que implica del precio del conflicto eh, irresuelto, del precio de la ocupación. O sea, había una especie de ilusión que se puede seguir con la ocupación, pero vivir con un estándar de vida europeo, digamos, ¿sí? Y con una calidad de vida europea. Y bueno, no se puede, la ocupación tiene un precio, yo creo que eso es parte de lo que uno toma conciencia el 7 de octubre, y, pero es algo que todavía las consecuencias las vamos a seguir viviendo en, un tiempo más. sí, varios años. Pero de vuelta, el trauma de Kippur, de hecho, Sí, es lo que claro, posibilitó la paz con Egipto. es verdad. Y de alguna manera, otro trauma que subió la sociedad israelí, mucho menor, pero el trauma al fin, que fueron el ataque de los Cats de Saddam Hussein durante la primera guerra de Irak, también abrió la posibilidad de Oslo. Por eso yo creo que a un plazo de varios años, el trauma este va, o sea, va a quedar como una herida abierta en la sociedad israelí, pero también va a abrir la posibilidad de una política diferente. Dani, ahora sí, para terminar, me gustaría ver si nos puedes contar un poquito de Standing Together, este movimiento político, que nos expliques, porque está Sí, bueno también en qué momento, cómo están atravesando este momento justamente ahí, ¿no? Donde confluyen bueno, árabes israelíes y, bueno, judíos israelíes, ¿no? Standing Together o Omdim Beyahad en hebreo, lo creamos en el año 2015, gente que venía de distintos partidos políticos y de ONGs, o sea, gente que venía de Meretz, gente que venía de Abodá, gente que venía de Maki, del Partido Comunista, gente que venía de distintas organizaciones, y lo creamos porque sentimos que había que, en un momento donde la izquierda estaba pasando por una depresión muy grande, sentimos que había que dar una respuesta donde eh, que creara una alternativa a la derecha a todos los niveles, que fuera un movimiento árabe judío, porque no hay posibilidad de una izquierda en Israel que no sea árabe judía, y que tuviera eh, una una narrativa, un idioma, un estilo más popular que la izquierda tradicional israelí, que tiene una tendencia a ser un poco más elitista. Y bueno, el movimiento fue creciendo, hoy en día es el movimiento político de lo que en inglés se llama grassroots, que es el movimiento político de base de izquierda más grande en Israel. Tenemos alrededor de 5.000 miembros, eh, organizaciones cercanas a nuestro movimiento se presentaron a elecciones municipales en Haifa y en Tel Aviv. Tenemos un representante en el Consejo Municipal, o sea, es un proceso lento, es un proceso digamos, la visión nuestra tiene tres patas. Una pata que tiene que ver con la oposición a la ocupación y la lucha por una paz justa que implica el derecho a la autodeterminación, el reconocimiento institucional, o sea, el plasmar institucionalmente el derecho a la autodeterminación nacional de ambos pueblos, el pueblo judío y el pueblo palestino,
una pata democrática que implica tanto la ampliación de la democracia a otras áreas, o sea, no solo dejarla en el área de los partidos y del sistema político, sino llevar la democracia también a los lugares de trabajo, etcétera, pero también democracia que implica igualdad de derechos para para la minoría árabe palestina en Israel, igualdad de derechos no solo en el plano individual, sino en el plano colectivo. Y la tercera pata, una pata socialista que hable de una sociedad económicamente más justa. Y la cuarta pata también, que en este momento uno la deja de lado porque a veces lo urgente no deja lugar para lo muy importante, es la pata de la lucha contra el cambio climático y por una economía que sea una economía sustentable. Dani, clarísimo, muchas gracias por el concepto, por tu análisis. Desde acá de Argentina te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, nada, sabes que acá en Argentina, Innovación es tu casa. Así que muchas gracias, Damián. Gracias por llamarme, por la charla esta y un abrazo. Abrazo.